los maestros de México están capacitados y ya basta de estar partiendo de supuestos falsos. Eso de que no tienen capacidad los maestros, que no están bien formados, los maestros mexicanos, eso tiene que ver con la política neoliberal y con la agenda que establecieron en Estados Unidos para imponer las llamadas reformas estructurales. Entonces es un asunto fundamentalmente ideológico. Nosotros no actuamos así, nosotros nos apegamos a la realidad. Se destinó muchísimo dinero para desprestigiar a los maestros, dinero del presupuesto, se pagaban campañas para meter esa idea de que los maestros son irresponsables, de que los maestros no dan clases, que ganaban muchísimo dinero. No se me va a olvidar lo que publicó un periódico, que ya no quiero mencionar su nombre, acerca de los maestros de Oaxaca, que habían maestros que ganaban 600,000 pesos mensuales, a 8 columnas. No se me va a olvidar de que ese mismo periódico, para desprestigiar a un maestro honesto que falleció posteriormente, que fue hasta la cárcel, injustamente le fabricaron el delito de lavado de dinero. Pero cuando lo iban a detener, con información del CISEN, ese periódico sacó conversaciones en donde a este maestro supuestamente le gustaba el alcohol, unas campañas de desprestigio, ¿sí?, inmundas. Eso no va a volver a suceder. Entonces, no es que me hayan presionado los de la CENTE, yo no me dejo presionar por nadie, yo tengo mi propio criterio, no me dejo intimidar por nadie, actúo en función del interés general y a partir de argumentos y de la razón. Es que cuando ni siquiera ellos me lo plantearon, yo lo planteé, porque yo quiero fortalecer la educación pública. No olvidemos que la primera reforma educativa la llevó a cabo Salinas, siendo Zedillo secretario de Educación. Modificaron el artículo 3 constitucional para poner al mercado la educación media, superior y la educación superior, porque la educación antes de esa reforma tenía que ser gratuita en todos los niveles de escolaridad, y ellos acotaron ese derecho solo a educación básica. Ahí empezaron, y a partir de ahí creció la matrícula de las escuelas privadas como nunca, y el propósito era que estudiara, que tuviera dinero para pagar colegiatura. Y siempre lo digo y lo repito, yo no estoy en contra de las escuelas privadas. El que tiene para pagar una escuela privada está en su derecho.
pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Entonces, es cosa de entender que ya estamos en la época post-neoliberal. Ya no es lo mismo, ya se está aplicando otra política porque así lo decidió la gente. Esto que yo les estoy explicando a ustedes lo decía yo como candidato en las plazas. No engañé a nadie. Esto lo decía yo en las plazas y la gente votó por que se llevaran a cabo los cambios. En los debates, pensando nuestros adversarios, los otros candidatos, de que me iba a afectar el que yo sostuviera que se iba a cancelar la reforma educativa, insistía mucho en eso y lo repetí muchas veces, que si llegaba a la presidencia se iba a cancelar la reforma educativa, y di mis razones, estas mismas, que además no era una reforma educativa, no era para mejorar la calidad de la enseñanza, eso era puro cuento, era para someter al magisterio y para que avanzara el propósito de privatizar la educación, y sobre todo un asunto ideológico. Pero además no hay prueba más contundente de que los conservadores de ahora, Claudio X González, por ejemplo, que era el principal promotor de esa reforma, me acuerdo que mandó a poner una pizarra electrónica en el periférico, y ahí aparecía supuestamente los días de ausencia de los maestros, porque no trabajaban los maestros. Ahora ya no habla de eso, o ya no tiene el mismo protagonismo en ese tema, pero es el principal promotor de los amparos masivos para que no construyamos el aeropuerto en Santa Lucía. Y es de los principales opositores a la transformación, a los cambios. Desde luego está en todo su derecho, siempre lo vamos a respetar, ¿sí? No va a haber persecución, censura, no le vamos a mandar como era antes, como le hacían ellos, mandaban a aplicar auditorías a sus empresas. No, nosotros tenemos forma de defendernos. ¿Cuál es la mejor manera de defendernos? Argumentar, ejercer el derecho de réplica y polemizar y debatir. Esto es lo mejor. Presidente, la segunda es, ¿qué responde a los gobernadores